¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a cambiar brevemente, no sé si cambiar de tema sea la palabra correcta, vamos a cambiar nuestro enfoque, porque a partir de hoy vamos a poder entender desde una perspectiva bíblica muchas de las cosas que deben suceder con el cristiano y cosas que es imposible que no sucedan con el cristiano, desde una perspectiva interna de algo que tú vas a hacer para contigo mismo y una perspectiva externa, lo que vas a encontrar hacia afuera. Y para ambos casos debemos estar preparados. La semana pasada estudiamos la doctrina de la unión con Cristo, ¿verdad? Dijimos que cuando recibimos el Espíritu Santo, además de ser adoptados, somos unidos a Cristo. En Juan 14:20, Jesús dijo, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y en 1 de Juan 4:13 dice el apóstol Juan, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu. Así que todo aquel que ha nacido de nuevo ha recibido el Espíritu Santo. No nada más fue adoptado, también fue unido a Cristo, porque tener el Espíritu Santo es tener al Hijo y es tener al Padre. Nosotros podemos asegurar que cualquiera, por lo que dice la Biblia, cualquiera que ha recibido el Espíritu Santo está en unión con Cristo. Y no nada más hablamos de la segunda persona de la Trinidad, sino de la Trinidad en sí, porque Dios es uno en esencia. Tener el Espíritu Santo es tener a Dios, ¿verdad? Las tres personas. De ahí empezamos a ver cómo es que Dios puede complacerse en nosotros a pesar de que nosotros no somos perfectos, a pesar de que cometemos muchos errores. ¿Cómo es que Dios, siendo justo y perfecto, se puede complacer en pecadores como nosotros? Porque estamos en Cristo. Todo lo que nosotros recibimos del Padre, puesto que lo único que merecemos es justicia e ira por nuestro pecado, sin embargo, aquellos que han sido elegidos para salvación no van a recibir justicia e ira, sino gracia. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo, todo lo que reciben, todos los beneficios, se debe no a ellos o a lo que ellos hacen, sino a que están en Cristo y Cristo en ellos. Dios nos trata como a hijos porque estamos en el Hijo. Así que si no es por Cristo, no podríamos recibir nada bueno de parte de Dios, solo mereceríamos la ira. Y dijimos que el Nuevo Testamento habla de esta relación en cuatro aspectos. Número 1, estamos en Cristo. Número 2, Cristo está en nosotros. Número 3, somos como Cristo. Y número 4, Cristo está con nosotros. Y ese era el sexto y último paso de lo que sucede en el nuevo nacimiento. Ahora, tenemos que empezar a ver qué sucede después de que naciste de nuevo. Y el día de hoy vamos a estudiar lo que la Escritura determina como o denomina como santificación. Ese es el nombre del tema, santificación. Y hay mucha información en la Escritura sobre esto. Pero también, lamentablemente, a pesar de que hay mucha información bíblica, hay más desinformación. Porque en mi experiencia, durante 13 años, aunque son conceptos que usamos normalmente los cristianos, santificación, santidad, santo, realmente yo en 13 años no comprendía exactamente lo que eso es. Y una mala comprensión de esos términos nos desvía de la vida cristiana que debemos de tener. Así que para empezar a analizar este tema, a la luz de la Escritura, vamos a ponernos en manos de Dios en oración. Señor, gracias por tantas misericordias, gracias por tu paciencia, gracias porque a ti te plació enseñarnos tu palabra. Jesús le dijo a sus discípulos que se les había concedido entender los secretos del reino, los misterios del reino. Y lo que te rogamos, Señor, como hijos tuyos y discípulos tuyos, que nos permitas entender con profundidad lo que tú has dicho en tu palabra, específicamente con respecto a la santidad y a la santificación el día de hoy. Confiamos en ti, Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad nos será hecho, y sabemos que es tu voluntad que te conozcamos cada vez más y cada vez mejor. Así que de antemano te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Santidad, santo y santificación. Creo yo que aunque muchos cristianos afirman ser santos, no están conscientes de lo que eso implica. Y cuando les preguntas qué les hace pensar que son santos, te das cuenta de que no entienden lo que implica ser santo. De hecho, yo he visto que normalmente es un problema
el ver que las personas se identifiquen a sí mismos como santos de la manera bíblica. Yo he hecho este experimento muchas veces. Un cristiano, y no estoy hablando específicamente aquí de árbol plantado, que sé que muchos van a responder positivamente, gracias a Dios, porque ya saben. Pero normalmente me encuentro a alguien que dice ser cristiano y le pregunto, ¿eres santo? Y encuentro dos respuestas, dos reacciones diferentes. La más frecuente es que esta persona hace una pausa y puedes ver en su cara que está reflexionando, que está pensando. Como que no es una respuesta directa, se pone a pensar, ¿soy santo o no soy santo? Y después de esa reflexión, a mí me ha tocado que la mayoría me dice no. Y otros me dicen que sí, pero la mayoría me dice que no, no. La siguiente pregunta que les hago es, ¿cómo lo sabes? Y la respuesta que dan a esa segunda pregunta te permite ver qué es lo que ellos entienden por santidad y por qué te están respondiendo que sí o que no. Cuando me responden que no son santos y les pregunto, ¿cómo lo sabes? Casi siempre la respuesta es, obvio, me equivoco muchas veces. Cometo muchos errores. Yo no soy un santo. Y eso te permite ver el concepto de santidad que tienen en su mente, que no tiene nada que ver con el concepto de santidad bíblico. Y los que contestan, sí, sí soy santo, cuando les pregunto, ¿cómo lo sabes? Se quedan sin respuesta. Se quedan pensando, no, pues no sé. Entonces, ¿cómo aseguras que eres santo si no sabes por qué? ¿Y cómo dices que no eres santo cuando vemos en la Escritura que el apóstol Pablo, por ejemplo, manda saludos a todos los santos, ¿verdad? A los santos que están en Efeso, a los santos que están en Roma. Si tú fueras uno de los que están ahí, te excluías. No, a mí Pablo no me mandó saludos, yo no soy de los santos. Y entiendo por qué los cristianos tienen problema en identificarse como santos. Porque un cristiano que tiene más en su mente del mundo, cosas del mundo que de la Biblia, no va a poder saber cómo responder. Porque si yo le pregunto a un cristiano, ¿eres santo? Y él se pone a responderme o a analizar la pregunta en términos de lo que el mundo define como santo, me va a dar una respuesta errónea. Porque los no creyentes, cuando se enteran de que tú te hiciste cristiano, dicen, ay, ¿a poco ya eres santo? No sé si alguna vez te pasó, ay, muy santo ahora, yo te conozco, yo sé todo lo que hiciste. Es más, ayer, no nos vayamos a leer, ayer, tú no eres ningún santo. ¿A qué se refieren ellos con eso? Escuchamos a nuestros amigos católicos romanos decir que le puedes pedir milagros a los santos. O cuando viene un personaje muy importante le llaman su santidad. Su santidad es el monseñor tal. Dices, no, pues si ella es su santidad, no todos somos así, ¿verdad? Y en algún lugar leí una frase que tiene que ver con esto, me la voy a leer tal cual. La frase decía así, ni santa ni diabla, solo mujer. ¿Qué se entiende entonces por ser santo? Normalmente asumen que la santidad está asociada a la perfección o a la ausencia de pecado. Cuando esta frase femenina dice ni santa ni diabla, solo mujer, asume ni perfecta ni tan mala, o ni tan buena ni tan mala. Y ese concepto ha contaminado la mente de los cristianos gravemente. Al grado de que cuando una persona asegura ser santa, equivocadamente se jacta de su santidad. Algo parecido vemos en el caso de los fariseos, que se jactaban de cumplir la ley. Hay cristianos que se jactan de su santidad, pero el simple hecho de jactarte de tu santidad indica que no entiendes lo que es el concepto de santidad bíblico. Así que para poder entender, quiero irme a lo más básico y fundamental. Voy a explicar qué son estos conceptos de la manera más simple que pueda, porque de ahí, de entender esto, vamos a construir una serie de temas sobre lo que los cristianos deben de hacer y cómo deben reaccionar ante las distintas cosas que están sucediendo en nuestra cultura. Así que este tema es fundamental para que podamos entender cómo es que debemos ir avanzando después de que naciste de nuevo. Ahora entiendo que hay cristianos, como fue mi caso, que decía yo nací hace 13 años, yo nací de nuevo hace 13 años en aquel entonces. Decía, yo creo que entiendo bien ese concepto. Y ese es otro problema, que la antigüedad no te da entendimiento.
No importa que hayas tenido 40 años en el Evangelio, si no has entendido bien el concepto de santidad, lo que tú crees que es santidad, no lo es. Y eso es muy común entre los cristianos. Se hicieron una idea, por ejemplo, la adoración. Lo he dicho varias veces. Si hace 13 años me hubieras preguntado qué es la adoración, yo te hubiera dicho, son las canciones tranquilitas en la alabanza. ¿Verdad? Porque así me enseñaron, la alabanza y la adoración. La alabanza son las movidas. La adoración son las tranquilas. Entonces, ¿adoras a Dios? Sí, todos los domingos y hasta en mi casa. ¿Cómo sabes? Pues porque pongo puras de adoración y las canto. 13 años convencido de que adorar a Dios es cantar las calmaditas. Y así hay muchos conceptos que los cristianos tienen bien asentados en su mente, pero no tienen nada que ver con la Escritura. Y uno de ellos es la cuestión de la santidad. Entonces, si definimos bíblicamente, o sea, tratamos de establecer una definición bíblica, tendríamos que ir a las palabras que se eligieron para transmitir este concepto. Y en el Nuevo Testamento la palabra santificación es el griego agiasmos, que se traduce así, el proceso de hacer o volverse santo. Hacer o volverse santo. Proviene del griego agiasó, que se traduce como hacer santo. Entonces, aquí nos habla de dos aspectos. Hacer santo o volverse santo. No está hablando de algo que alguien hace y algo que tú haces, no, sino a un hecho específico o a un proceso. Santificación tiene que ver con estos dos sentidos, un hecho específico y también tiene que ver con un proceso, uno o el otro, pero ambos tienen que ver con la palabra santificación. Ahora, si santificar es hacer santo, ¿qué significa santo? La palabra en griego para santo es agios, ser puesto aparte, diferente de. En hebreo, kodesh se traduce también así, ser apartado, sagrado. Cuando hablamos de algo sagrado, lo asociamos con lo religioso, ¿verdad? Pero esta palabra no necesariamente está relacionada a la religión en ese sentido, porque ser puesto aparte como un hecho específico puede aplicarse a la vida cotidiana. Por ejemplo, si tienes 3 hijos, yo tengo 3 hijos, por eso uso ese ejemplo. Y imagínate que están pequeñitos, los míos ya no están tan pequeñitos, y se quieren salir a jugar. Digamos, salgan a jugar, pero tú te quedas a ayudarme a barrer la casa. En el sentido estricto de la palabra, de lo que significa santificar, yo acabo de santificar a uno de mis hijos, al que no deje irse. Se pueden ir a jugar ustedes, pero a ti te pongo aparte para que barras. No le va a gustar. Lo santifiqué. ¿Se entiende? Lo puse aparte, lo aparté para una tarea específica. Imagínate, quizás te pasa, tienes, en el caso de los hombres, tienes distintas camisas. No sé ustedes, pero hay camisas que son de todos los días, ¿verdad? Para cualquier ocasión. Y hay camisas que son solamente para un evento especial, ¿verdad? Hay una boda, mi camisa especial. Esa no me la pongo más que para bodas. Un 15 años, la misma camisa especial. No voy a tener muchas especiales, ya no serían especiales. La misma. Y gracias a Dios que los hombres se pueden poner el mismo traje negro en todos los eventos y siempre se ven bien. Pobres de las mujeres, que ya me lo puse. Oye, pero hace 3 años, sí, pero ahí me lo recuerda Facebook todavía. No se pueden poner el mismo, pero gracias a Dios los hombres podemos poner exactamente la misma camisa, mismo saco, para muchos eventos seguidos y nadie lo ve mal. Entonces, de entre todas mis camisas, una es santificada, porque todas me las pongo en cualquier evento, pero una la separo para eventos especiales. ¿Se entiende? En un sentido estricto, eso es lo que santificar significa cuando se refiere a un hecho. Acuérdate que hay 2 formas de entender esta palabra, como un hecho específico o como un proceso. Estoy dando ejemplos de cómo es un hecho. Santificar, poner algo aparte. Vamos al ejemplo en la Biblia, en Éxodo 3, versículo 4 al 5. Porque en la Biblia podemos encontrar ejemplos de santificación de cosas, de lugares geográficos específicos o de personas. Éxodo 3, 4 al 5. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a Dios,
quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Qué significa eso de que es tierra santa? ¿Por qué santa? Porque de entre cualquier lugar en el planeta Tierra, Dios separó ese lugar para manifestarse de forma visible en la zarza ardiente. ¿Se entiende? Entonces, si santificar tiene que ver con el hecho de poner a alguien aparte, la pregunta es, ¿esa tierra santa, cuando la manifestación de Dios se fue, permaneció santa? O sea, dijimos, vamos a Tierra Santa, y ahí había, no sé, sanidad, milagros. No, fue apartada por Dios para santificar esa tierra y sigue siendo tierra común y corriente. Pero el punto que quiero señalar es que la tierra no se santifica a sí misma, ¿verdad? En el caso del ejemplo de los 3 hijos, y a uno le dices, tú te quedas a barrer, no se santificó a sí mismo, no dijo, yo no voy a jugar, yo barro. No, tú lo santificaste. La camisa que es especial no se santificó a sí misma. La camisa no decidió que desde ese momento ella iba a ser la especial. Tú santificas la camisa. Cuando hablamos de la pregunta de si eres santo o no, no tiene que ver con algo que tú hiciste. No tiene que ver con algo que haces, sino con algo que Dios hizo. ¿Se entiende? Entonces la pregunta debería ser así. En lugar de preguntarte, ¿eres santo? Que es una pregunta capciosa, es una pregunta para tratar de ver si entiendes el concepto de santidad o santificación. Una pregunta más clara sería, ¿Dios te ha apartado a ti sobre los demás? ¿Es lo mismo que preguntar, ¿eres santo? Entonces cuando le preguntas a alguien, ¿eres santo? Y se pone a pensar, a ver, ¿soy o no soy? Ahí ya demostró que no entiende lo que es. Porque el momento en que trate de ver en sí mismo, para ver si él ha hecho algo que lo califique como santo, ya demostró que no entiende el concepto bíblico de santidad. Porque si tú piensas solamente en que eres santo porque haces algo, aunque tiene algo de verdad, está incompleto. La parte más importante es la que le falta. Que para que seas llamado santo, Dios te tuvo que haber puesto aparte. Si Dios no te ha puesto aparte, no calificas como alguien santo. Ahora, en la Biblia claramente encontramos que Dios ha separado a algunas personas. Y esto puede sonar discriminatorio para nuestra cultura actual. Porque pregúntate, oye, ¿tú eres distinto a los demás? ¿Dios te ha apartado de entre los demás? Como que soy así como que, si digo que sí, voy a decir que me creo mucho, ¿verdad? Que yo soy mejor y especial a todos los demás. No, si piensas así, tampoco entiendes el concepto. Preguntar, ¿Dios te ha separado a ti de entre los demás? Es algo que la Biblia afirma que Dios ha hecho. Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Claramente se especifica que no a todos, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó. ¿Verdad? A ser transformados según la imagen de su Hijo. La palabra imagen aquí, en el griego, se traduce así, algo que refleja exactamente su fuente, una réplica. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dios predestinó, o sea, ordenó de antemano, dio la orden de que algunos sean transformados para que sean una réplica de su Hijo, o sea, de Cristo. La orden consiste en que tú debes ser una réplica de Cristo. ¿Se entiende? Eso es lo que Dios ordenó. No hay nada que implique que tú eres mejor porque Dios te haya elegido para eso. Porque ya estudiamos que no son por tus obras, no es por algo bueno que hayas hecho, sino por la propia voluntad soberana de Dios para engrandecer su nombre, para alabanza de su gloria. No porque tú hayas hecho algo. Así que no me pone en un lugar superior con respecto a los demás el hecho de que Dios me haya separado. Pero lo interesante es ver es que la orden es que seamos réplicas de Cristo. Y no se ha cumplido, ¿verdad? Es decir, oye, yo no soy una réplica de Cristo. Tengo muchísimas fallas, muchísimos errores. No cuento como una réplica de Cristo, tal como fue la orden. Sin embargo,
si Dios me predestinó para eso, y vamos a Efesios 1:4, ¿en qué momento lo hizo? Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Así que fíjate la conexión, soy predestinado a transformarme, a ser transformado en una réplica de Cristo. Y Él me escogió antes de la fundación del mundo para que sea santo. Réplica de Cristo y ser santo. La misma cosa, están conectados. Dios ordenó que sea santo y ser santo, ser puesto aparte, tiene que ver con convertirme en una réplica de Cristo. Así que desde la eternidad, Dios te santificó, pero tú no lo sabes hasta que sucede el nuevo nacimiento. ¿Verdad? Cualquiera que diga que es santo, tiene que aceptar, por los versículos que acabamos de leer, que Dios lo predestinó para eso antes de la creación del mundo. ¿Verdad? Es innegable. Si Dios te predestinó desde antes de la creación para que seas santo, para que seas una réplica de Cristo, cualquiera que diga que es santo, tiene que aceptar que fue predestinado para ello antes de la creación del mundo, ¿verdad? Sin embargo, muchos cristianos afirman ser santos y no creer en la predestinación. ¿Te das cuenta del problema? ¿Cómo? Si eres santo porque fuiste predestinado, elegido desde antes de la creación del mundo, no puedes decir que eres santo, pero no crees en la predestinación, porque entonces no puedes justificar el hecho de que tú seas santo. Entonces muchos cristianos dicen, soy santo, pero yo no creo en la predestinación. Entonces no entiendes lo que es ser santo. ¿Se entiende? Entonces, si lo que ya estudiamos, las 6 cosas que suceden en el nuevo nacimiento, alguien asegura que ya pasaron en él, si por lo que aprendimos, ¿verdad? Si demostraste, bueno, si recibiste el Espíritu Santo, si naciste de nuevo, recibiste el Espíritu Santo. Y si recibiste el Espíritu Santo, la Biblia nos decía que transforma nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Por consecuencia, todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo, sus deseos, sus emociones, sus motivaciones, sus obras, su entendimiento, etcétera, cambia. Y es evidente. Y eso es lo que le lleva a decir, fui elegido para salvación. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo, porque es lo que dice la Escritura. Y si fui elegido para nacer de nuevo, este nuevo nacimiento está conectado con la orden de que seas transformado a una réplica de Cristo. Ya no eres como el mundo. Definitivamente seas lo mismo, no tienes las mismas motivaciones, no deberíamos hacer las mismas obras y definitivamente no tienes el mismo entendimiento. Ese cambio en la persona, decimos, fue santificada. ¿Por qué? Porque Dios lo apartó de entre todos los demás hombres y lo eligió para sí mismo, para transformarlo, que sea una réplica de Cristo, desde la eternidad. Pero al momento en que nace de nuevo, nos damos cuenta de eso. Antes no podemos saberlo. Ahora, naces de nuevo, tiene que haber una consecuencia, un cambio evidente en las cosas que haces. Y viéndolo desde la perspectiva bíblica, ese cambio, dado que eres un santo, ¿verdad? Porque Dios te eligió y te puso aparte, dado que eres santo, ese cambio en tu manera de pensar, en las cosas que te motivan y en lo que deseas, y se traduce en las cosas que haces, a ese cambio, esa evidencia le llamamos santidad. Mira, la santidad es eso que te hace diferente del mundo y por consecuencia parecido a Cristo. A mayor santidad, mayor semejanza tienes con Jesús. Mientras más te pareces a Jesús, más distinto eres del mundo. Le llamamos santidad a eso que te distingue, que te hace parecido a Jesús y diferente del mundo. ¿Se entiende? Por eso, cualquiera que se atreva a decir que es cristiano, está diciendo soy santo.
Y si eres santo, entonces tiene que haber una evidencia en tu forma de pensar, en tu forma de hacer las cosas. Y si tienes esa evidencia, puedes asegurar con toda certeza, soy un santo, aunque no estoy exento de pecar. Que pongamos un ejemplo para tratar de hacerlo más práctico. En nuestra ciudad es muy común que la gente sea mal hablada, ¿verdad? Es una característica. Mal hablada me refiero a hablar de maldiciones, groserías, doble sentido, etc. Es lo más normal. Antes decían los hombres eran los que hablaban así. Ahora también las mujeres, ¿verdad? Y se sienten orgullosas de eso. Se sienten orgullosos mientras más majaderías digan, más orgullosos se sienten, más libres. Ok, supongamos que eres un majadero y Dios te hizo nacer de nuevo y te cambió. Ya no tienes ningún deseo de seguir siendo majadero y te refrenas y empiezas a hablar diferente. Ahora, lo que sucedió en términos bíblicos es que Dios te hizo nacer de nuevo, ¿verdad? Te cambió tus deseos, ya no quieres ser majadero. Te cambió tu motivación, ya no me interesa si me aceptan o no, quiero hacer lo que es correcto. Y queda esta evidencia, hablas diferente. En términos prácticos, eso, hablar diferente, hace que te parezcas más a Cristo, porque Cristo nunca pecó ni con palabra, y Cristo no fue un majadero. Entonces, cuando tú te refrenas y ya no hablas como hablabas, porque ahora quieres hacer las cosas diferentes, la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca, y la palabra corazón ahí es mente, de lo que abunda en tu mente de eso hablas. Una persona que es profana por el tipo de cosas que dice, majadera, demuestra de que está saturada su mente. Un cristiano no habla así, no porque está prohibido, sino porque su mente no está saturada de esas cosas. Si su mente está saturada de las cosas de Dios, va a hablar de una manera muy distinta a aquellos que tienen una mente saturada de majaderías y groserías y cosas sexuales propias del mundo. ¿Se entiende? Pero ese cambio en particular, esa manera distinta de hablar, hizo que te parecieras más a Cristo. Y al mismo tiempo te separa, te hace diferente del mundo. ¿Se entiende? Ese es el efecto, eso es lo que llamamos santidad. A mayor santidad, más te pareces a Jesús. A menor santidad, menos te pareces a Jesús. Pero si más te pareces a Jesús, más distinto, más diferente eres del mundo. ¿Se entiende? Entonces, si hablamos de la santificación como un hecho, algo que Dios hizo, Dios te santificó desde la eternidad. Porque de entre todos los seres humanos, me voy a poner yo como ejemplo, dijo Hernán es mío. Y luego dijo sea la luz. La primera cosa que está especificada que Dios creó. Y aunque ya era santificado, yo no lo sabía. Hasta que Dios me hizo nacer de nuevo. Ahí es donde me doy cuenta que yo soy santo. O sea, Él me separó de entre todos los demás. No lo sabía hasta el momento en que me hace nacer de nuevo. Y ahora, ese cambio en mí que me distingue del mundo, pero me hace parecer a Jesús, eso es lo que llamamos santidad. ¿Se entiende? ¿Cómo estás de santidad? ¿Qué tanto te pareces a Jesús? Esa es la pregunta. Ahora, cambiemos el enfoque, porque la palabra santificación también se traduce como un proceso. ¿Cómo es este proceso? Vamos a Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que empezó o comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. ¿Cuál es la obra que comenzó en ustedes aquí? El nuevo nacimiento. Es el inicio. Naces de nuevo, fuiste regenerado, recibiste fe, fuiste convertido, justificado, adoptado y unido a Cristo. Ese es el principio, la obra que Dios comenzó y la irá perfeccionando. La palabra perfeccionando es completar, terminar. La irá completando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es el día de Cristo Jesús?
cuando nos haga resucitar con un cuerpo glorificado. Aquí tenemos un proceso, una obra que Dios comenzó y que irá terminando o completando hasta que Cristo regrese. Segunda de Corintios 3:18. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Fíjate bien, somos transformados a su semejanza. ¿Semejanza de quién? De Jesús. Con más y más gloria, cada vez más, por la acción del Señor, que es el Espíritu, porque tienes el Espíritu Santo. Entonces, para que alguien cada vez más se parezca más a Jesús, el Espíritu Santo tiene que hacerlo en él. Por eso, cuando hablamos de santidad, no hay nada de lo que tú te puedas jactar, porque sin el Espíritu Santo en ti, que Él es el que se asegura, el que hace que estés avanzando, tú no podrías hacerlo. Quien se jacte de tener mucha santidad, demuestra que no entiende lo que está diciendo. Porque ninguno de nosotros se puede jactar por ser santo, porque es una obra de Dios. El nuevo nacimiento es solo el comienzo. Es el principio de una vida en Cristo. Al nacer de nuevo, como el caso que puse del hombre profano o majadero, que Dios le cambia las emociones, le cambia sus motivaciones, sus deseos y ya no habla así, Dios le concedió cierto nivel de santidad inicial, ¿verdad? Te quitó ciertas cosas, punto, ya, no vuelves a tener problema con eso, ya no lo deseas. Por eso es muy común, y aprovecho para dar este consejo a los más jóvenes. Es muy común que cuando hay una relación de noviazgo de personas que no son de Dios, que no son cristianas, y uno de ellos conoce a Cristo, en mi experiencia, casi todos los casos, esa relación se rompe. ¿Por qué? Porque tus emociones, tus deseos, tus motivaciones cambian. Es más, tus gustos cambian. Y la persona con la que te sentías afín, dices, no, pues ya nada que ver. Oye, vamos a hacer esto. No, ¿por qué mejor no vamos a leer la Biblia? ¿Leer la Biblia? ¿Qué te pasa? No, es que a mí me interesa. O vamos a la iglesia. Ir a la iglesia. No, yo tengo fútbol. Yo tengo béisbol, lo que sea que juegan. Y hay un choque. ¿Por qué? Porque aunque antes estaban de acuerdo, tú ya cambiaste. Y ese cambio es el nivel de santidad inicial que Dios te dio. Y fue así, instantáneo y en el sentido, desde nuestra perspectiva, gratuito. Ni te esforzaste. Simplemente te cambió. Dios te hizo iniciar de nuevo y te dio un nivel de santidad inicial. Y lo que vimos es que la orden que Dios dio es que seas una réplica de Cristo. Así que es el inicio de un proceso. Tengo una santidad inicial y en mi experiencia, lo que yo he visto, no a todos nos da la misma santidad inicial. No empezamos todos igual. Yo he visto que a mí Dios me concedió ciertas cosas que simplemente me las quitó de inmediato. Y otras cosas con las que tuve que luchar muchos años. Y cosas con las que yo luché, a otros se los quitó de inmediato. Dios decide a quién le da el nivel de santidad que quiere para que empiece. Algunos los puso en modo difícil y otros en modo fácil. Como dicen, ¿verdad? Si Dios te hizo feo, pero te reveló que un día te vas a casar, pues vas a tener que encontrar pareja en modo difícil. ¿Verdad? Que si fueras bien atractivo y tienes que conseguir pareja, pues es modo fácil. Pero a algunos Dios nos dio el modo difícil. Pero Él sabe por qué. El punto es, inicias la vida cristiana después de que naces de nuevo y tienes un nivel de santidad inicial. Y Dios te irá perfeccionando cada vez más hasta que llegues a ser una réplica de Cristo. O sea que el fin de ese proceso es ser como Cristo. Mira, vamos a Efesios 4, 11 al 13. Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos, fíjate bien,
todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. No dice que algunos llegarán, todos llegaremos a ser una humanidad perfecta. ¿Por qué? Porque es lo que Dios predestinó. Que todos los que ha salvado sean una réplica de Cristo, y Cristo es perfecto. ¿Cómo le va a hacer para que yo sea una réplica de Cristo? Ahí es donde decimos, gracias a Dios que Él es todopoderoso. Porque si de mí dependiera, jamás en la vida, ni siquiera podría ir avanzando. Así que la excelente noticia es que Él lo ordenó y Él es todopoderoso. Y Él nunca falla. Y además es sabio. ¿Qué significa? Que nadie lo puede hacer de una manera mejor de la que lo hace. Y me conoce a la perfección porque Él me diseñó. Así que Él sabe desde la eternidad lo que va a hacer conmigo para llegar a ese proceso, ¿verdad? Así que la santidad es un proceso que va a tomar toda nuestra vida. En otras palabras, cada día del resto de tu vida, desde que naces de nuevo, Dios obrará en ti por medio de distintas situaciones, problemas, circunstancias o personas y hará que seamos un poco más como Jesús cada día. Y hay días que parece que no avanzas, ¿verdad? Es más, hay días que parece que retrocedes. Pero para nosotros muchas veces va a ser imposible percibir la obra de Dios en nosotros. Porque lo que nosotros podemos ver como un problema, Dios lo permite como un medio para hacer que aprenda paciencia. ¿Por qué? Porque Jesús era paciente. Dios es paciente. Y para que yo sea paciente, necesito problemas, ¿verdad? Necesito esperar que las cosas pasen. Si no, no puedo hablar de paciencia. Entonces, cuando yo veo que tengo problemas, me está yendo muy mal. ¿Por qué no me ayudas, Dios? Yo aplica, diría Dios, es que te estoy ayudando, porque estoy haciendo que seas más paciente. Y cuando entiendes eso, se siente muy bien y se siente muy mal. Se siente muy bien porque dices, bueno, yo pensé que era un problema, pero resulta que no. Que Dios va a hacer que yo me parezca de alguna manera que no entiendo, pero me voy a parecer más a Cristo. Eso es algo bueno, ¿verdad? Pero también hay algo malo. Que mientras más te pareces a Cristo, más distinto eres del mundo. Y si más distinto eres del mundo, ¿cómo te va a tratar ese mundo? Y yo creo que ahora en la situación en la que estamos con las redes sociales es muy fácil ver lo que le pasa a alguien que el mundo no acepta. ¿Verdad? ¿Cómo están estos de Twitter? Alguien dice algo y entre todos se le echan encima, ¿verdad? Puedes perder el trabajo, puedes perder la carrera profesional que hayas tenido, sobre todo si te dedicas al entretenimiento público. Si no estás dispuesto a apoyar a la comunidad gay y pretendes vivir de la gente, te va a ir muy mal, porque la gente te va a rechazar a menos que aceptes lo que ellos quieren que aceptes. Así que cuando hablamos de santidad, hay un problema, un enorme beneficio y un problema. Empiezo a parecerme más a Cristo y empiezo a darme cuenta que tengo más problemas para que el mundo me acepte. ¿Verdad? ¿Cómo trataron a Jesús y cómo terminó? ¿Cómo nos van a tratar a nosotros conforme más nos parezcamos a Él? ¿Se entiende? Así que, excelente noticia, que me voy pareciendo cada vez más a mi Salvador. Pero si no tengo en claro el conflicto que eso genera por el mundo en el que vivo, no voy a poder avanzar como corresponde. Y si entonces cuando hablamos de santidad nos enfocamos en lo interno, el esfuerzo interno y lo que requiere, que un poquito más adelante veremos. Pero también hay un factor externo que muchas veces no tomamos en cuenta y nos desconecta con la realidad. Y cuando nos desconecta con la realidad, el cristiano se da cuenta que no embona en el mundo en el que está y corre a refugiarse a la iglesia. Y siempre quiere estar en la iglesia. ¿Ha sido alguna vez un cristiano ermitaño? No que se aísla de sus hermanos, sino que se aísla por completo del mundo y no quiere hacer otra cosa más que estar en la iglesia. Yo lo fui y conozco a muchos que durante muchísimos años su vida es la iglesia. Todo en la iglesia. Hay reunión los lunes, los miércoles, los viernes, todos ahí estaban. No hay reunión, como quiera vamos a la iglesia.
Oye, ¿y el mundo? Ni me hables del mundo. Cada que estoy en el mundo son problemas, no quiero saber nada del mundo. Y te refugias en la iglesia. Y para ti todo es la iglesia, y eso te hace pensar que estás creciendo en santidad. Eso te hace pensar que estás avanzando en las cosas de Dios. Pero hay un serio problema, porque Jesús dijo que teníamos que ser luz del mundo. Y que nadie enciende una lámpara para ocultarla abajo de la cama, sino que la pone en alto. Así que hay un conflicto inevitable para todos aquellos que han nacido de nuevo, el conflicto con el mundo. Y en ningún momento se nos llama a apartarnos del mundo para que nada nos afecte. Más adelante vamos a profundizar en eso, pero Jesús en Juan 17 dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo. No son del mundo, pero no te pido que los quites, sino que los guardes del maligno. Cuando Jesús dijo, ustedes son sal de la tierra, luz del mundo, hagan brillar su luz delante de los hombres, está hablando claramente del conflicto que el cristiano va a tener, porque Dios ha prometido que cada vez más nos pareceremos más a Cristo y seremos más distintos del mundo. Por consecuencia, se espera mayor conflicto y que se te aborrezca más mientras más te parezcas a Jesús. Y los cristianos de ahora no quieren pensar en eso. Quieren estar en paz con todo el mundo. Y sí, la Biblia dice que mientras no sea posible, procuremos estar en paz con todos los hombres. Pero hay cosas que no se pueden tolerar o negociar, no nos podemos quedar callados. Así que fíjate bien, hablar de santidad, mientras mayor santidad tengas, más conflicto vas a tener. Es inseparable, inevitable. Así que sí, hay días en los que sientes que avanzaste bastante, ¿verdad? Hay días en que Dios te permite entender y de inmediato aplicas cambios y sientes que avanzaste, que creciste en santidad. Y hay días en los que sientes que no avanzaste y hasta retrocediste. Y eso hace que los cristianos se preocupen, ¿verdad? Por eso hay que aclarar, es imposible que llegues a la estatura de Cristo en este cuerpo. Es imposible. No se puede. De hecho, no es esa la voluntad de Dios. Dios ha determinado el número de nuestros días y el nivel de santidad que alcanzarás mientras estás en este cuerpo. Porque Dios cumplirá su orden al pie de la letra, que seremos una réplica de Cristo, decía la Escritura, en el día de Cristo. Vamos a primero de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ser transformados a la semejanza del Hijo, a una réplica. Aquí dice, cuando Él se manifieste, entonces seremos una réplica de Él. 1 Corintios 15, 47 y 49. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así también son los de la tierra. Y como es el celestial, así también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Cuándo va a suceder eso? En la resurrección, cuando se te dé un cuerpo glorificado. En ese momento vas a ser una réplica de Cristo. No en esta vida. Pero Dios lo que dice es que va a ir haciéndonos crecer en santidad, ¿verdad? Así que es un proceso que todo cristiano debe de ver. Aunque sea así poquitito que creciste en santidad, es por la obra de Dios. Y otra cosa que hay que asegurar es que, como vimos en la Escritura, que todos alcanzaremos la estatura de Cristo. Esto significa que el proceso de santidad, santificación como un proceso que inicia en el nuevo nacimiento y termina hasta la glorificación, está garantizado por Dios. Romanos 8:29 lo leímos, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Si nos predestinó y Él es todopoderoso, no hay quien impida que seamos transformados. Otro pasaje, 2 Corintios 1, 21 y 22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces, al momento en que tienes que nacer de nuevo y te dio el Espíritu Santo,
e inicias el proceso de santificación, está garantizado que lo terminarás. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Entonces, es algo asegurado. Es un hecho. La santificación es un proceso de Dios en nosotros durante toda la vida. Y cuando mueras, hasta ahí llegaste al nivel de santidad que Dios había determinado que llegaras. Y cuando venga por nosotros y resucitemos, entonces se cumple la perfección. Así que repasemos. La santificación en dos sentidos. Algo que Dios hizo en nosotros, te puso aparte, ¿verdad? Eso lo hizo desde antes de la creación del mundo, pero se manifiesta hasta que naces de nuevo, ¿verdad? Esto implica que tú no te santificas a ti mismo. Nadie decide que ahora es un ser santo por Dios, santificado por Dios. Es Dios quien lo decidió. Es una obra que Él hizo en ti. La santificación también se refiere al proceso por medio del cual Dios nos hará cada vez más semejantes a Cristo. Y ese proceso se cumplirá o terminará cuando tengas un cuerpo glorificado. Todos los días, aunque no lo podamos percibir, Dios obrará en nosotros para hacernos cada vez más parecidos a su Hijo. Así que todos estamos actualmente en un proceso de crecimiento que no va a terminar hasta que mueras o Cristo venga primero, ¿verdad? Después Dios cumplirá la parte final, darte el cuerpo como el de Jesús. Y la santidad que todos debemos de tener es el grado de semejanza con Cristo. Más te pareces a Cristo, más santo eres. ¿Se entiende? Nadie que sea hijo de Dios puede decir que no es santo. Nadie puede decir, no, yo no soy un santo. Bueno, entonces no eres hijo de Dios. Pero es que me equivoco. Sí, pero santidad, por lo que estamos viendo, no indica perfección. Indica que fuiste apartado. Y como consecuencia, vas a ir progresando. Entonces, después de lo que estudiamos, después del nuevo nacimiento, la consecuencia inevitable es la santidad. Ese cambio que se muestra y es evidente a los demás. Y es la parte inicial. Pero doctrinalmente no puedes hablar de santidad sin reconocer que Dios te apartó. Y no puedes decir que Dios te apartó sin reconocer que fue porque te eligió y te predestinó desde antes de la creación del mundo. Por eso es que los cristianos tienen que entender que es una obra de Dios en ellos, que ya fue ordenada y que está garantizada. ¿Entiende? Eso implica que aunque nos equivocamos y aunque somos negligentes, que ahorita vamos a ver que es parte de nuestra responsabilidad el no serlo, Dios es el que está controlando este proceso. Lo digo porque muchos cristianos, cuando se dan cuenta de que están mal, tienden a alejarse de Dios. Tienden a tratar de hacer lo que Adán y Eva hicieron, ocultarse de Él. En lugar de acercarse a Él y reconocerlo, tratan de apartarse para que no se dé cuenta, como si Dios no se fuese a dar cuenta. O dicen, es que ya me equivoqué mucho. Ya, o sea, ¿qué cara le voy a dar a Dios? ¿Cómo me justifico? Porque a veces pecas y dices, es que pasó esto, es que mira, es que tenía hambre, es que tenía mucha necesidad. Y pensamos como que dice, bueno, también te doy chance, ¿verdad? Y lo vuelves a hacer. Y dices, bueno, es que... Y buscas otra excusa. Y te imaginas que Dios dijo, ok. Y luego otra vez llega el punto que dices, yo ya no tengo nada que decirle a Dios. Ya no, o sea, ¿con qué cara me presento? No tengo excusa. Soy culpable, así que dejas de orar. Dejas de congregarte. Dejas de leer. Porque piensas que eres una especie de hipócrita. Si pretendes continuar las cosas de Dios, pero al mismo tiempo no puedes corregir lo malo que haces. Y ahí está el problema. No entiendes que la santidad consiste en algo que Él hace en ti, pero que también es algo que tú debes de hacer. Los cristianos tratan de vivir la vida santa por sí solos.
Por eso algunos dicen, si no soy santo, dicen, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué entiendes? Si no me porto bien, no me voy a salvar. ¿Pero significa eso? Claro que no. Entonces, en este punto debe ser claro que la santificación es una obra de Dios y que si eres santo, no tienes nada de qué jactarte, ¿verdad? Y si tienes mucha santidad, tampoco, porque es una obra de Dios en ti. Dios nos hace crecer en santidad de forma gradual hasta que te mueras y luego en la resurrección te da un cuerpo nuevo. Pero la Biblia también enseña que los santos debemos esforzarnos por crecer en santidad. No es una obra que Dios hace y listo, porque entonces nosotros no tendríamos que hacer nada más que esperar a que Él nos santifique. La Biblia también enseña que tú tienes que buscar la santidad. Vamos, por ejemplo, a 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Aquí claramente se pone que nosotros tenemos la obligación de purificarnos para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Nosotros también participamos en el proceso de santificación. Filipenses 3:12-14. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. O sea, mantente esforzándote, luchando por parecerte cada vez más a Jesús. Otro pasaje, 1 de Pedro 1:13-17. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre el que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces, la Biblia afirma que es una obra de Dios, pero también tienes que esforzarte para crecer en santidad. ¿Cuál de las dos es? Las dos. Las dos son verdaderas. En cuestión de la salvación, Dios es el que salva, ¿verdad? Nosotros no tuvimos nada que ver, pero en cuestión de santidad, Dios es el que inicia la obra y la va a completar, pero también tú vas a tener que esforzarte por parecerte cada vez más a Cristo. Eso es lo que se llama una sinergia. Dos o más partes trabajando en conjunto por un mismo objetivo, ser más como Cristo. Pero ¿cómo entendemos si Él lo hace o yo lo hago? Si son las dos, ¿qué hace Él y qué hago yo? Filipenses 2:12-13, Pablo lo explica así. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ahora fíjate bien, este pasaje es muy usado por aquellos que dicen que si no te ocupas en tu salvación la pierdes. Específicamente cuando dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Ya ves, yo me salvo, porque yo llevo a cabo mi salvación. Ya estudiamos eso, ¿verdad? Y tú no produces tu nuevo nacimiento, tú no te puedes elegir a ti mismo desde antes de la fundación del mundo. Obviamente, la salvación es una obra de Dios, solamente de Dios. Pero entonces, ¿qué significa lleven a cabo su salvación? La santidad es gradual, ¿verdad? ¿Cuándo experimentaremos la salvación como tal? Empezamos a experimentarla ahora, pero seguimos sujetos al pecado y al sufrimiento, y a la adversidad, y al dolor, y a la angustia, y a la enfermedad. ¿Cuándo experimentaremos eso al 100%? En la resurrección. ¿Cómo llevamos a cabo este proceso? Con temor y temblor, que en el concepto bíblico es con respeto y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Y aquí está la conexión.
Yo me esfuerzo por crecer, pero lo hago porque Dios puso el querer como el hacer. Dios es el que me motiva, el que me hace desearlo y el que hace que lo haga. Así que las dos cosas están interconectadas. Yo no puedo decir que me estoy esforzando por ser santo sin reconocer que Dios puso en mí el deseo y lo que se requirió para que lo lleve a cabo. Pero yo me tengo que esforzar y ahí hay una paradoja. Dios pone el querer como el hacer. Él es el que hace que tú avances, pero tú te tienes que esforzar para hacerlo. Las dos cosas al mismo tiempo. Así que decir que somos santos implica un reconocimiento de la dependencia que tenemos en Dios y al mismo tiempo reconocer que nos tenemos que esforzar. La santidad cuesta. Vamos a Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He leído muchos textos de personas que dicen que esto implica que cualquier cosa la puedes hacer, cualquiera que te propongas. Voy a poner mi nuevo negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más bien es todo lo puedo en un Cristo, perdón, todo lo puedo en un pasaje sacado de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es todo lo que tú quieras. Todo lo puedes soportar. Todo lo puedes, digamos, llevar a cabo. Obviamente está hablando de Cristo que te fortalece, es haciendo lo que Cristo quiere que hagas, no lo que tú deseas. Así que vemos que lo puedo porque Cristo me fortalece. Aquí está la misma sinergia de la santidad. No yo solo, Cristo me va a fortalecer. Pero para que Cristo me fortalezca, esto que hago tiene que ser la voluntad de Cristo, no pueden ser cosas separadas. Así que Cristo es el que me da la fuerza para yo hacer lo que tengo que hacer. Segunda de Timoteo 2:1. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Si es gracia, no me la merezco, ¿verdad? Entonces, lo que Dios me da por gracia me debe ayudar para fortalecerme. Sinergia. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Dios te da la fuerza para que tú hagas las cosas, pero si necesitas fuerza, no es fácil. Segunda de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Él nos ha dado es lo que nos lleva a comportarnos. La Biblia está llena de estos ejemplos de sinergia. Hago lo que a Dios le agrada porque Él me dio lo que requiero para hacerlo, nunca por mí mismo. Todo cristiano debe esforzarse por crecer en santidad sin olvidar que depende completamente de Dios. Y aquí hay que profundizar. Obviamente no el día de hoy, pero hay que entender bien cuál es nuestra responsabilidad y qué es lo que esperamos de Dios. Porque si se me demanda que sea santo, eso implica que tengo lo que se necesita. Pero eso que se necesita no proviene de mí, sino que es provisto por Dios. Así que voy a recibir lo que necesito para poder crecer en santidad, de manera que no es mérito mío. Dios es el que me da lo que requiero para hacer lo que a Él le agrada, pero yo me esfuerzo como quiera. Y ese esfuerzo tiene que estar enfocado en dos sentidos, hacia ti y hacia afuera. Por eso es importante entender que si cada vez te pareces más a Cristo, cada vez vas a tener más conflicto con el mundo. Si no estamos preparados para enfrentar ese conflicto, vamos a cometer muchísimos errores. Es más, nuestros hijos ya están siendo bombardeados de mucha información, opuesta totalmente a la Biblia y al cristianismo. Y si tú, quizás ya adulto, te mantienes lejos del mundo y dices, no me importa, no me afecta, yo sé lo que creo, ¿qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de tus nietos? Que constantemente están recibiendo esa información y ven que todo el mundo la acepta y todo el mundo la aplaude. ¿Cómo le enseñamos
a esa generación a entender la oposición que van a enfrentar. Tenemos que empezar por comprender la santidad. Así que es inevitable el conflicto si eres santo. Y mientras más santidad, más conflicto. Por eso vamos a ver que la vida cristiana también se expresa en términos de una lucha contra un enemigo. Y no estoy hablando de Satanás. Una lucha contra el mundo. Una lucha contra falsos argumentos. Habla de persecución. Dice, no, esa persecución era de antes. Lo que la palabra persecución indica en el original, lo seguimos experimentando hoy en día. Aunque no estamos conscientes de eso. Persecución, pensamos, pues van a matar a los cristianos. Y no es eso lo que habla el original. Está incluido, pero no es. Así que tenemos que entender cómo determinamos si estás bien o estás mal. Si yo te pregunto ahorita, ¿cuántos años tienes de cristiano? Por favor, levanta la mano si tienes más de 20 años de cristiano. Quiero saber cómo está aquí la población. ¿Bien levantada, por favor? Ok, poquitos. Entre 15 y 20 años de cristiano. Más poquitos. ¿De 10 a 15? Más o menos. Menos de 10, bueno, de 5 a 10. ¿Menos de 5? Está muy variada. Ok, ahora me pregunto, ¿el nivel de santidad que tienes es el que deberías de tener? ¿A qué me refiero? Hay un pasaje en la Escritura que dice que debiendo ser ya maestros, aún son como niños. O sea que el escritor es Hebreos, ¿verdad? El escritor de la carta a los Hebreos toma este criterio. Ustedes ya deberían ser maestros, pero todavía son como niños. O sea que dices, oye, si tú estás expuesto a la palabra de Dios, a la verdadera palabra de Dios, y recibes enseñanza continuamente bíblica, ya deberías estar bien avanzado, ¿no? No en conocimiento, sino en santidad. Porque todo eso que sabes lo deberías estar aplicando. Así que, ¿cómo andas en cuestión de santidad? ¿Quién dice, no, mira, aquí debería estar, estoy más arriba? Ah, santos y humildes, ¿verdad? ¿Quién reconoce que está abajo de lo que debería de ser? Levante la mano. Pues yo espero que todos la levanten, ¿verdad? Claro que estamos por debajo, porque no hemos sido intencionales en comprender la responsabilidad que tenemos. Ahora, fíjate, reconozco que hay cristianos que son semejantes a Cristo y que es notable que se parecen a Cristo. Ves su carácter, ves cómo reaccionan ante las circunstancias, ves cómo reaccionan cuando las cosas se ponen difíciles, cuando alguien los provoca. Ok, y me parece que muchos cristianos estamos enfocados en luchar internamente conmigo, pero no estamos luchando externamente con el mundo. Y por eso nuestra sociedad, en gran medida, afirma las cosas que afirma, porque los que saben la verdad no la han dicho. Los que conocen la verdad no la defienden. Prefieren continuar dentro de su nichito, de su iglesia, y decir, nosotros sí sabemos. Allá todos no saben, nosotros sí. Y estamos bien contentos porque sabemos. Y nos vamos a salvar. Y se olvidan completamente que hay un factor externo. Que la iglesia, como iglesia, hemos fallado en aplicar en nuestra sociedad. Escuché una vez un predicador decir, el grado de perdición en la sociedad es un reflejo del trabajo de la iglesia. No estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? El mundo es mundo. Pero si el cristiano calla la verdad, los de afuera asumen que no la tenemos. El que calla otorga, dicen, ¿verdad? Hay muchas cosas que la gente debería saber si hay cristianos entre ellos. Y ni los mismos cristianos lo saben. Entonces, de entrada, vamos a estar hablando de santidad y de lo que eso implica para nosotros.
y de la lucha que eso representa, con nosotros mismos y con el mundo de afuera. Y aunque ya hablé de santidad hace año y medio, en el sentido del punto de vista interno, en esta ocasión me voy a enfocar más hacia el externo. Voy a ir tocando temas, obviamente, para sentar las bases de cómo uno lucha por dentro, pero el enfoque no va a ser cómo vivo yo internamente la santidad, sino cómo puedo reflejar la santidad hacia afuera de la manera que la Biblia pide. Porque eso es lo que nos está generando problemas ahora. Y la perspectiva que voy a tomar es el cristiano que entiende que es una nueva criatura. Porque el momento en que eres una nueva criatura, jamás deberías aceptar la idea de que las cosas que el mundo hace son normales. Porque si te pareces cada vez más a Cristo, más claro debe ser el problema en el mundo. Y lo sorprendente es que hay cristianos de muchos años que no entienden eso. Así que tenemos que enfocarnos, pelear la buena batalla. Somos soldados de Cristo. Tenemos que derribar todo argumento que se levante contra Cristo. Estar preparados para presentar defensa o para dar razón de la esperanza. Eso implica una intencionalidad de nuestra parte de prepararnos para cuando llegue el conflicto. No oramos para que el conflicto no llegue. Oramos para que cuando el conflicto llegue, hagamos lo que Dios espera de nosotros. Aún estamos lejos de lo que vemos en países como en Estados Unidos, ¿verdad? Pero está comprobado que es cuestión de años que llegue aquí, ¿verdad? Si has fijado cómo está la cosa allá, ¿verdad? Las cosas que están enfrentando, el libertinaje al grado que ha llegado. No debe pasar mucho tiempo para que eso llegue aquí. Y necesitamos estar listos, no porque vayamos a cambiar el mundo. No estamos llamados a cambiar el mundo. Estamos llamados a explicar razonablemente qué es lo que creemos, por qué lo creemos y demostrar que lo que el mundo dice no es verdad. Les guste o no les guste, ya no es cosa nuestra. Pero es parte de nuestra responsabilidad. De hecho, es parte de la santidad, de esa evidencia del cambio, hacer lo que Jesús hizo. Fíjate bien, los cristianos dicen, Dios no nos llamó a debatir, nos llamó a evangelizar, ¿verdad? ¿Lo has escuchado? ¿Alguna vez que te has puesto a tratar de discutir, pero discutir no en mal plan, ¿verdad? Sino debatir una idea con otro cristiano que tiene un concepto no bíblico? Muchas veces el argumento es, pero Dios no me llamó a debatir, ¿verdad? A mí Dios me llevó a evangelizar. No tengo por qué estar perdiendo el tiempo contigo en cuestiones de doctrina. Hay que ocuparnos en el mundo y evangelizarlo. ¿Te ha pasado? Bueno, fíjate bien, leo los evangelios y cuántas veces Jesús debatió y discutió ideas con los fariseos y con los saduceos y con otros. Chécate el apóstol Pablo. Cuando llegaba a una ciudad iba a la sinagoga y debatía con ellos. De hecho, hasta pusieron una escuela de debate en Troas. Estaban preparados para eso. Y los cristianos ahora no quieren el conflicto. Que los que vengan a la iglesia no se sientan incómodos, que se sientan más en su ambiente. No, esta es la congregación de los santos. ¿Qué implica? Que son distintos al mundo. Y si alguien del mundo quiere sentirse a gusto aquí entre nosotros, no va a poder. ¿Por qué? Porque lo que enseñamos, lo que decimos, lo que nos enfocamos por hacer y nuestras motivaciones, para nada van a ser las de él. La iglesia es donde se reúnen aquellos que son distintos del mundo, para que por medio de los ministerios sean cada vez más como Cristo. Así que nos necesitamos unos a otros para poder avanzar. Pero debemos avanzar, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
por favor, quisiera que todos hiciéramos un examen de conciencia. Y pienses en la forma en la que Dios podría usarte para extender su reino, donde tú estás, con las pláticas donde estás, ya sea en el trabajo, en el negocio, en tu familia, donde hay alguien que no conoce el Evangelio. ¿Cómo es que tú puedes extender el reino de los cielos? Casi siempre es por medio de una conversación. Aprovechar el momento oportuno. Pero tienes que tener en mente el estar listo para aprovecharlo. El estar listo para detectar el momento oportuno y entonces hablar de la verdad. Si no tenemos ese enfoque, nos va a parecer que nunca hay oportunidades. Hay oportunidades en todas partes, pero nosotros a veces simplemente asumimos que no las hay. Hay muchas cosas que debemos aprender y hay mucho que debemos corregir. Pero como dice el apóstol Pablo, es Él el que lo hará porque es fiel. Así que dependemos de Él. Necesitamos saber cómo enfrentar esta situación y lo primero es reconocer que no estamos solos, que hay que acudir a Él. Y eso es lo que me preocupa, que la gran mayoría de los cristianos no acudimos a Él. Tratamos de vivir la vida cristiana llamando a Dios solo cuando nos hace falta. Mientras no haya problemas y dificultades, no lo busco. Hago lo que un cristiano hace, pero no me pongo a buscarlo. No me pongo a tratar de entender, a tratar de tener más comunión con Él. No, hasta que tengo problemas. Y eso nos pone en una terrible desventaja. Porque si no hay problemas, no avanzas prácticamente. Y entonces Dios en su misericordia nos manda problemas. Y entonces empiezas a buscarlo. Le dices, no, si es que no he leído la Biblia. ¿Cómo sabes? Pues me está yendo mal. No es karma, para empezar. Pero Dios usa las situaciones difíciles para que lo busques. Así que si comprendemos lo que es la santidad y lo que nosotros deberíamos de tener como evidencia de que somos santos, todos estamos en la posición correcta para empezar a avanzar. Ninguno entre nosotros puede jactarse de lo que Dios le ha dado, a pesar de que te hayas esforzado. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos llama a identificar para los ministerios aquellos que tienen cierto grado de santidad. Es importante en la vida cristiana crecer, esforzarte y que sea notorio a todos que estás creciendo y avanzando en santidad. Y el mundo necesita, a pesar de que no le agrada, el mundo necesita a los cristianos. Dios en su providencia refrena el mal. No estamos tan depravados, nuestra sociedad no está tan depravada como pudiera, porque Dios la refrena. Pero también un medio por el cual Dios refrena la maldad es por medio de la iglesia. Así que tenemos mucha responsabilidad. Y creo yo que la situación del mundo actual es una excelente oportunidad. No nos angustiamos por cómo está el mundo, nos preparamos por cómo está el mundo. No estamos ansiosos y preocupados por cómo está el mundo. Le rogamos a Dios que nos capacite para poder hablar al mundo por cómo está. ¿Se entiende la diferencia? No venimos aquí, Señor, ¿qué voy a hacer? Mira cómo está el mundo. Señor, es al revés, es Señor, capacítame para ser útil por la forma en la que está el mundo. ¿Se entiende la diferencia? Que vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias por tu enorme paciencia. Porque debiendo de ser ya maestros, muchos de nosotros somos todavía como niños, inmaduros, incapaces de refrenar sus propios deseos.
arrastrados completamente por sus concupiscencias. Y en lugar de mostrar tu luz, Señor, simplemente hemos sido vergüenza para tu nombre. Pero tú eres fiel. A pesar de nuestros errores, dice la Escritura, tú permaneces fiel, que no puedes negarte a ti mismo. Así que te rogamos, Señor fiel, que hagas evidente la obra que empezaste en nosotros. Que pongas el querer como el hacer, como dice tu palabra. De manera que empecemos a ser intencionales, a buscar hacer el tiempo necesario para leer, para escudriñar, para hablar contigo, para dejar de pensar tanto en nosotros mismos y pensar en los que están afuera, para enfocarnos en la gran comisión, en lugar de enfocarnos en nuestras propias situaciones o nuestras propias familias. Queremos hacer la obra de evangelismo, Señor, sin descuidar nuestras familias. Queremos hablar con la verdad, aprovechando toda oportunidad, aunque al mundo no le guste, Señor, pero queremos agradarte a ti. Y cuando lo hagamos, queremos hacerlo sin ofender por nuestras actitudes. La verdad ofende, Señor. Así que concédenos que nosotros no ofendamos innecesariamente agregando cosas a esa verdad. Nuestra forma de hablar, nuestras actitudes. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Concédenos hablar con mansedumbre. Como dice el apóstol Pablo, que nuestra plática sea amena y de buen gusto, aprovechando todo momento oportuno. Que si se han de ofender, se ofendan por tu palabra, Señor, no por la nuestra. Concédenos, Padre, en medio de la situación que enfrentamos, confiar en ti sobre todas las cosas y pedirte que nos prepares y que nos uses para que podamos ver juntos el milagro de ver un pecador arrepentido. Para que podamos unirnos a esa celebración. Tu palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero esa fiesta no es para el pecador, esa fiesta es para ti, Señor, porque lo has salvado de sus propios pecados. Queremos tener esa dicha, Señor, entre nosotros siempre, que al ver el milagro del nuevo nacimiento, al ver a los hombres y mujeres arrepentidos y convertidos a ti, podamos alegrarnos con ellos por lo que has hecho. Queremos ser instrumento en tus manos, Señor. Queremos que nos ayudes, que nos capacites, que nos enseñes para que podamos hacer la obra que nos corresponde en medio del tiempo que vivimos. Es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Los que estén aquí físicamente, presencialmente, pueden agregarse al grupo de WhatsApp, escaneando el código QR y su pregunta de inmediato me llega a mí. Si estás viéndonos en vivo por redes sociales, Facebook o YouTube, por favor, escribe en los comentarios tu pregunta y nuestro equipo nos ayudará a canalizarlas a este grupo. Si estás viendo esta transmisión, pero es una repetición, pues ya, aunque escribas tu pregunta, no la vamos a ver. Esto lo hacemos solamente mientras estamos en vivo. Así que voy a leer la primera pregunta que tengo aquí. Juan Villarreal pregunta, dice, buenas tardes. Entonces, bíblicamente no hay más o menos santidad. ¿Eres o no eres santo? ¿Eres igual de santo que alguien que lo demuestre en mayor o menor medida? ¿Todos somos igualmente santos? Si todos fuimos apartados por Dios. No hablamos de alguien más santo que otro, porque el ser santo es ser apartado. En ese sentido, todos somos igualmente santos. Pero si hablamos de santidad, entonces sí hablamos de grados o niveles de santidad. Tú deberías ver una enorme diferencia entre un cristiano que tiene 10 años caminando la vida cristiana y un cristiano que apenas va empezando. Fíjate bien, muchas veces las iglesias enseñan al revés, ¿verdad? Dice, como está en su primer amor, por eso. Pero luego se le va a quitar. Y eso es totalmente lo inverso a lo que esperamos, ¿verdad? Porque aunque le llaman en su primer amor, que el amor nunca deja de ser, ¿verdad? Y nada más es uno.
esa alegría y gozo que tiene, a pesar de que experimenta esa felicidad en muchas cosas que le falta madurar. Y si tuvieras a un cristiano de 10 años o más, aunque no percibas exactamente la misma expresión de felicidad, deberías ver una estabilidad mucho mayor y mucho mayor firmeza cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. ¿Por qué? Bueno, de entrada, porque tiene más tiempo caminando en Cristo y Dios ha ido perfeccionándolo cada vez más. Así que si esperamos que a mayor tiempo de vida cristiana, mayor santidad debería de haber, aunque Dios obra en formas misteriosas, ¿verdad? Y muchos que tenemos muchos años, quizás no estamos reflejando todo lo que debiéramos de reflejar. Así que somos igualmente santos en el sentido que fuimos apartados, pero no todos tenemos el mismo nivel de santidad. Siguiente, Rosa Ramírez. Entiendo que cada persona nacida de nuevo, el cambio que Dios hace en cada uno no es igual. Porque aún Pablo en Romanos 7:15 dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Mi pregunta es, ¿cómo saber si alguien es santo? Si a uno Dios le quitó el vicio del vino y a otro le quitó el vicio de la droga y les quita diferentes vicios, pero aún esas personas siguen siendo maldicientes, groseros, peleoneros, hablando en doble sentido y van a la iglesia, ahí son diferentes y al salir de la iglesia cambian. Bueno, por eso tenemos que entrar más a hablar de la santidad, porque aunque no podemos determinar un grado de santidad inicial general, el cambio tiene que ser radical, ¿verdad? No puedes decir, y lo vamos a estudiar si Dios quiere el próximo sábado, a menos que nos cambien la fecha domingo, no quiere decir que porque no tienes el mismo nivel de santidad puedes practicar lo que el mundo practica. Porque el que ha nacido de nuevo, dice la Escritura, no practica el pecado. Jesús dijo, es imposible es que no vengan tropiezos. Así que la Biblia hace una distinción entre la práctica del pecado y tropiezos. Un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, alguien quien es santo, aunque tenga una santidad inicial muy pequeña, no practica el pecado. Tropieza, mas no lo practica. Así que ahí vamos a ver una clara diferencia entre la vida del nacido de nuevo y la vida del no nacido de nuevo, y que nos va a llevar fácilmente a distinguir si el que asegura ser cristiano realmente lo es. Siguiente. Pregunta, dice el nombre Doris. ¿Puede un ser humano asistir por años a congregaciones y concederle a Dios arrepentimiento después de tanto tiempo? Sí. Puede ser que haya personas que se han congregado 20 años pensando con que son cristianos y Dios en su misericordia 20 años después los hacen nacer de nuevo. Y entonces caen en cuenta de lo que ellos mismos ya sabían, que han vivido engañados, que pensaban que eran y no eran. Pero hay que hacer una distinción también porque puede ser confuso. Es una pregunta en la que yo me enfrenté. Después de 13 años de cristiano y luego decir, viví engañado, me hizo pensar, entonces yo no era nacido de nuevo, ¿o sí? Pero una cosa es el nuevo nacimiento y otra cosa es tener más entendimiento. Yo puedo haber sido nacido de nuevo y no tener un entendimiento maduro, como Pablo, en el autor de la carta de los Hebreos, porque no se sabe si es con certeza Pablo, el autor de la carta de los Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, aún son como niños, pero en ningún momento les dijo que no eran salvos. Así que puede ser que nuestra inmadurez nos lleve a pensar que no éramos nacidos de nuevo. Por eso hay que examinar, el nuevo nacimiento es un cambio radical, y si tuviste ese cambio radical, aunque después Dios permitiera que fueras negligente y no crecieras en santidad, eso no elimina el nuevo nacimiento. Pero en la pregunta estricta, puede haber personas que no son cristianos y se congregan, y 20, 25 años después Dios los haga nacer de nuevo. Sí, sí puede suceder. Siguiente. Viene un nombre, pero no alcanzo a distinguirlo por el tipo de letra. Dice, buenas tardes, pastor. ¿Dios puede permitir ocasiones de negligencia o caídas para que no olvidemos que dependemos de Él? Claro. Por ejemplo, el caso de David y Betsabé. Dios temporalmente permitió que David hiciera lo que mejor le pareciera y ya vimos todo lo que hizo, ¿verdad? Lamentablemente, el cristiano tiene el potencial y la capacidad de hacer cosas muy vergonzosas, abominables a los ojos de Dios. Pero ninguno cometerá el pecado imperdonable, ¿verdad? Entonces, lo que hizo David fue detestable, ¿verdad?
aprovechándose de la situación de que él es rey, con Betsabé, su valiente esposo, que era uno de los valientes de David, David tuvo que mandarlo matar para poder esconder su pecado, y Dios lo permitió. Y después le manda al profeta Natán para hacerle ver el enorme o la enorme rebelión y lo que hizo a los ojos de Dios. Así que Dios en su sabiduría permitirá en ocasiones que hagas lo que no conviene. Pero la Escritura, y lo vamos a ver un poco más adelante, asegura que Dios corrige y disciplina al que ama. Así que a veces Dios nos permite cometer errores y hacemos cosas totalmente desagradables a los ojos de Dios, pero si eres realmente un hijo de Dios, no te va a dejar en ese estado. Te va a confrontar, te va a disciplinar y te va a restaurar. Siguiente, Pedro Lozano. ¿Sería correcto aplicar Salmo 1:1 para fortalecernos en la fe y terminar la carrera y pelear la buena batalla? Pues habría que analizar el contexto, porque el Salmo 1, como lo hemos aclarado, sobre todo en el aniversario, no habla de un hombre común y corriente, habla de Jesús, ¿verdad? Todo el Salmo 1. Así que, bueno, habría que considerarlo, pero ahorita no es el momento. Luego, siguiente otra vez, Pedro Lozano, pastor, ¿seremos condenados por ser negligentes en no predicar el Evangelio? No, ten mucho cuidado con eso. Si tú fuiste nacido de nuevo, por lo que vimos, Dios es fiel y terminará el proceso. Nadie que haya nacido de nuevo va a ser condenado. Nadie, porque el Espíritu Santo es la garantía de la promesa. Así que, si tú naciste de nuevo y fuiste negligente, lo que va a pasar es que, según el apóstol Pablo, dice, sufrirás pérdida en cuestión de la recompensa. Pablo dice que lo que cada uno construya encima del fundamento será pasado por fuego. Si construiste con piedras preciosas, oro, pasará el fuego y no vas a tener ninguna pérdida. Pero si construiste con madera, hojarasca y pasa el fuego, dice, serás salvo, aunque como por fuego. Entonces, los cristianos, cuando Dios en su sabiduría permite y tolera que seamos negligentes, porque nos va a enseñar algo con eso, al mismo tiempo no podemos decir, bueno, nada pasó, porque también hay consecuencias en la vida que Dios normalmente no elimina, y aparte hay una pérdida en cuestión de recompensa, pero aún no hemos llegado a ese punto. Siguiente. Kerry Gard pregunta, pastor, si hay cristianos de muchos años que no lo entienden y al ser la obra de santificación obra de Dios, entonces pregunta, ¿Dios no lo está haciendo en ellos? ¿Y aquí entra su soberanía? Bueno, habría que analizar cada caso en particular, pero bíblicamente se especifica. Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, ¿verdad? Y claramente Jesús dice, les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay personas que se congregan y llevan una vida aparentemente cristiana y no son salvos. Y no lo saben en el sentido de que ya se convencieron de que lo son, a pesar de que no tienen la evidencia, y ya ni siquiera se cuestionan si lo son o no. Y ellos bíblicamente se van a llevar una enorme sorpresa cuando Jesús venga. Porque aunque era claro para ellos que no tenían evidencia de ser cristianos, se autoconvencieron de serlo. Y según la Escritura, se caracterizan de esa manera. El trigo y la cizaña. Los distingues hasta que dan fruto. La cizaña y el trigo son muy similares cuando están creciendo. Y luego después, lo que los diferencia es el fruto. El fruto del trigo hace que la caña, por así decirlo, se doble, mientras que la cizaña sigue firme. La cizaña nunca va a dar fruto como el trigo. Nunca va a tener ese efecto de doblegarse por el fruto. Pero los identificas por eso. Entonces, si hay alguien en la iglesia que no da evidencia de ser cristiano, no hay frutos en él, hay que hacerle ver la advertencia bíblica, que la Escritura enseña que debemos esforzarnos por comprobarnos a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Pero también más adelante vamos a hablar de eso. Siguiente pregunta, Dele Ochoa. En 1 Corintios 7:14 llama santos a alguien por ser parte de la familia inmediata de un creyente. ¿Cómo debemos entender este tipo de santidad, que no es necesariamente ser apartado para salvación? Bueno, habla de los hijos que son santificados, ¿verdad? Pero acuérdate de lo que la palabra santificar significa. Si los hijos son santificados por los padres, el contexto ahí no está hablando de salvación, dado que la salvación solo proviene de Dios. Los padres no pueden salvar a sus hijos ni heredar salvación a sus hijos.
porque la salvación es una obra soberana de Dios. Él salva a quien Él quiere. Y eso ya está decidido desde antes de la creación del mundo. Ahora, ¿qué significa que los hijos son santificados por los padres? Incluso el marido incrédulo es santificado por la mujer que es cristiana. Eso significa que Dios lo ha puesto aparte, no para salvación, sino que el acceso al constante testimonio de la vida de una cristiana, en ese caso la mujer, el esposo va a recibir un trato y un servicio de parte de su esposa que ningún hombre casado con una mujer incrédula recibiría. Igualmente sus hijos, los hijos van a ser instruidos y tratados de una manera que nunca hubieran recibido si ella no fuese hija de Dios. Ese es el efecto de la santificación, que ellos tienen una vida diferente, dado que la mamá en ese caso es cristiana, pero no está hablando de salvación. Siguiente. Fernanda Vega dice, ¿la persona que nace de nuevo ya es santo? Sí. Bueno, tú fuiste santificado desde la eternidad y hasta que naces de nuevo tenemos la evidencia de que así fue. Así que todo el que nace de nuevo es santo. Siguiente otra vez, Fernanda Vega, pastor, ¿por qué los cristianos dicen que uno no es santo y por eso comete errores? Porque no entienden el concepto bíblico. Por eso empecé a hablar de ese tema al principio. Lamentablemente, muchos cristianos lo que saben no proviene de la Biblia, sino de alguien que les enseñó. Y si les enseñaron mal, ya no se corrige con nada, a menos que se les demuestre por la Escritura. Entonces, muchos cristianos entienden el cristianismo desde una perspectiva no bíblica porque alguien les enseñó mal. Y no saben que les enseñaron mal porque no leen la Biblia. Así que por eso pasan ese tipo de cosas. Siguiente, miren Alonso, cuando conozco a una persona y en la plática surge algo y comento algo sobre Dios o que asiste a una iglesia, de inmediato cambia su actitud. Esto me desanima, porque ahora espero que si les interesa me pregunten algo. Si no me guardo lo que Dios me ha permitido entender. ¿Es correcto esto que hago? Mira, sabemos que el mundo por naturaleza rechaza las cosas de Dios. Si tú le hablas de Dios a alguien, lo que esperas es que no le interese. Así que el hecho de que no le interese es la respuesta normal. Pero eso no significa que no debas intentarlo con las personas, ¿verdad? Porque quizás Dios a esa persona en particular sí se le haya concedido. Ahora, si ya te diste cuenta que no le interesa, no insistas hasta que se presente una oportunidad. Dios no nos llamó a obligar a las personas a convertirse, ¿verdad? Tenemos que dar la buena noticia y si a ellos no les interesa, está bien. Se vuelve a presentar la oportunidad, vuelves a hacerlo. Quizás Dios ahora le conceda. ¿No le interesa? Ok. Pero no seas esos cristianos que a fuerza te quieren meter el evangelio. Eso no es bíblico. Y la evidencia clara es que cuando Jesús mandó a sus discípulos a las aldeas, dijo, vayan y entren a la casa que entren, digan paz a esta casa y sanen a los enfermos. Pero si no los reciben, salid y sacudirse el polvo en señal de juicio. O sea, ¿no te interesa? Ok, no voy a tener más relación contigo y me voy. Eso implica que cuando tú le hablas a alguien del evangelio y no le interesa, ok, no hay más que decir, quizás en otra ocasión y ya. Pero tenemos que aprovechar toda oportunidad a pesar de que nos hagan caras. Miguel Guerra, pastor, ¿puede un pastor nacido de nuevo no entender la predestinación y siempre usar versículos fuera de contexto para respaldar lo que predica? Pues sí. Y hay muchos casos, ¿verdad? El punto es que, mira, piensa, el ladrón en la cruz, junto con Jesús. Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y unos minutos después de que Jesús le dijo eso, murió. ¿Qué tanta doctrina alcanzó a aprender? ¿Era calvinista, arminiano, molinista, sabatista? ¿Qué creyó? ¿Entendió? ¿Se fue con un concepto claro de la elección y predestinación? ¿Quién sabe? El punto es que fue salvo a pesar de que no tuviera toda esa doctrina que los cristianos que continuaron vivos tuvieron, porque la doctrina no salva, ¿verdad? Eres salvo por la obra de Cristo, por medio de la fe. Y de ahí lo que sigue
el entendimiento que tengas y lo que alcances a aprender y a comprender es parte de la sinergia de la santidad. Porque si no tienes el propósito de escudriñar la Escritura, no vas a entender más. Y a veces Dios permite que no lo hagas por sus propósitos, ¿verdad? Te lo digo por experiencia. Entonces, no podemos juzgar la salvación de alguien porque rechace términos o conceptos bíblicos, porque primero hay que dar la oportunidad de explicarle, como en el caso de Apolos. Ahora, si a alguien le enseñas que está mal, le demuestras bíblicamente que está mal y lo haces de la forma correcta y no le importa y quiere seguir enseñando mal, ahí sí ponemos en duda el nuevo nacimiento. Porque ¿quién puede asegurar amar a Cristo y su palabra y al mismo tiempo ignorarla y retorcerla? Si lo hace por ignorancia, ok, puede ser el caso de Apolos. Pero si lo hace con conciencia, entonces es muy probable que no sea nacido de nuevo. Y es todo, ¿verdad? Se acabó el tiempo. Muy bien. Muchas gracias a todos entonces por estar aquí. Si Dios quiere, continuaremos profundizando en estos temas. Y